Mi suegra fingió enfermarse, y la expuse frente a todos. Luna llegó a mi vida cuando yo tenía 23 años. En ese momento no estaba bien. Acababa de salir de una relación que me dejó completamente rota. Vivía sola, en un apartamento pequeño, con más silencio del que podía soportar y demasiados pensamientos que no sabía cómo apagar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido afuera de la ventana. Era un llanto suave, casi ahogado. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Pero volvió a escucharse. Salí y la encontré en una caja de cartón, al lado del basurero. Estaba empapada, temblando, tan pequeña que cabía en mis 2 manos. Sus ojos eran enormes, de un gris claro que brillaba incluso en la oscuridad. La metí a casa sin pensarlo demasiado. La llamé Luna. Durante años, fue lo único constante en mi vida. Se subía a mi regazo cuando no podía dejar de llorar. Se acurrucaba contra mi pecho cuando los ataques de ansiedad me dejaban sin aire. Había noches en las que no podía dormir, y ella simplemente se quedaba ahí, conmigo, sin moverse. Cuando perdí a mi bebé, fue la única que estuvo. No hacía ruido, no intentaba arreglar nada. Solo estaba. Y a veces eso era todo lo que necesitaba para no sentirme completamente sola. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Reconstruí mi vida poco a poco. Y luego conocí a Manuel. Casarme con él también significó algo más. Significó que Marta entraría en mi vida. Y desde el primer momento, dejó claro que Luna no era bienvenida. La primera vez que todo se rompió fue en mi propio sofá. Marta llevaba apenas unos minutos sentada cuando empezó. Primero fue una tos leve, casi como si quisiera disimularla. Luego se llevó la mano al pecho, respirando más rápido, más fuerte, hasta que ya no parecía algo normal. Y no puedo respirar, dijo, forzando cada palabra. Manuel se levantó de inmediato, alterado. Mamá, ¿tu EpiPen? ¿Lo tienes? Le empezó a buscar en su bolso, en la mesa, en cualquier lado. Yo no me moví. Me quedé mirándola. Porque ya había visto esa escena antes. Marta se agarró la garganta, cerró los ojos y empezó a jadear con más intensidad. Hay pelo, dijo. Pelo de gato, está en el aire. Se inclinó hacia adelante y tiró un vaso de agua al suelo. Estás tratando de matarme, añadió, mirándome directamente. Lo hiciste a propósito. Tomé mi vaso con calma, di un último trago y lo dejé sobre la mesa sin hacer ruido. Marta, basta. No se detuvo. Siguió con su actuación, como si no me hubiera escuchado. Entonces dije lo único que hacía falta. Luna murió hace 2 semanas. Su cuerpo se congeló. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Manuel también lo notó. Tragué saliva y seguí, sin levantar la voz. Y ese sofá llegó ayer. Nunca he estado en contacto con un gato. Ahora sí me miró. La sala se quedó en silencio. Un equipo profesional limpió esta casa durante 8 horas, continué. No hay ni un solo pelo aquí. Me levanté despacio. Así que explícame, la miré fijo, si no hay gato, ni pelo, ni alérgenos, ¿por qué no puedes respirar? Nadie dijo nada. Manuel dejó de buscar. Se quedó quieto, mirando a su madre, luego a mí, y otra vez a ella. La respiración de Marta se normalizó de golpe. Demasiado rápido. Ahí entendí que todo había terminado. Pero para llegar a ese punto, hay que volver atrás. A cuando Luna apareció en mi vida. Luna llegó a mi vida cuando yo tenía 23 años. En ese momento estaba hecha pedazos. Venía de una relación que me dejó más vacía que triste. Vivía sola, en un apartamento pequeño, con demasiado silencio y demasiadas cosas en la cabeza. Una noche escuché un llanto afuera de la ventana. Era suave, pero constante. Pensé que lo estaba imaginando, hasta que volvió. Salí y la encontré en una caja de cartón, junto al basurero. Estaba empapada, temblando, tan pequeña que parecía imposible que siguiera viva.
Sus ojos eran grandes, de un gris claro que brillaba incluso en la oscuridad. La tomé sin pensarlo. La llevé adentro. La llamé Luna. Durante los siguientes años, fue mi único punto fijo. Se sentaba conmigo cuando lloraba sin razón aparente. Se acurrucaba en mi pecho cuando la ansiedad no me dejaba respirar bien. Había noches en las que no podía dormir, y ella simplemente se quedaba ahí, en silencio, acompañándome. Cuando perdí a mi bebé, fue la única presencia constante que tuve. No intentaba decir nada, no hacía preguntas. Solo estaba. Y de alguna forma, eso era suficiente. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Poco a poco. Y en ese proceso conocí a Manuel. Casarme con él significó formar algo nuevo. Pero también significó que Marta entraría en mi vida. Y desde la primera vez que vio a Luna, supe que iba a ser un problema. La primera cena con Marta fue suficiente para entender cómo iban a ser las cosas. Apenas entró a la casa, miró a Luna como si fuera un peligro real. Soy gravemente alérgica, dijo, sin saludar siquiera. Anafilaxia. Un solo pelo y mi garganta se cierra. Se llevó la mano al pecho, como si solo decirlo ya le afectara. Podría morir. Desde ese día, cada visita fue igual. Marta entraba y, casi de inmediato, empezaban los estornudos. Fuertes, exagerados, uno tras otro. Luego venía la respiración agitada, las quejas, las miradas acosadoras. No la puedes encerrar. Decía. En el sótano, el baño, donde sea. A veces ni siquiera esperaba respuesta. Si termino en el hospital, va a ser tu culpa. Otras veces iba más lejos. De verdad no entiendo cómo puedes preferir a ese animal antes que a tu familia. Al principio intenté ser paciente. Pensé que tal vez era real, que de verdad estaba en riesgo. Pero con el tiempo, algo dejó de cuadrar. Hace 3 años tuve la primera señal clara. Iba caminando por el parque cuando la vi. Marta estaba sentada en un banco, sola. No me había visto. Había un gato callejero frotándose contra su pierna. Me quedé quieta. Esperando. Marta se inclinó y lo acarició. Le rascó detrás de las orejas, sonriendo con total naturalidad. Sin estornudos. Sin ahogos. Sin ninguna reacción. Nada. No dije nada ese día. Ni después. Solo guardé ese momento. Y empecé a observar. Hace 2 semanas, Luna murió en mis brazos. Tenía 16 años. Sus riñones llevaban meses fallando y ya no quedaba mucho por hacer. El veterinario fue claro, pero aún así, no estaba preparada. La sostuve mientras le aplicaban la inyección. Sentí como su cuerpo, tan pequeño, se iba relajando poco a poco. Le hablé hasta el final. Le dije que había sido la mejor compañía que pude tener. Que no sabía cómo iba a ser la casa sin ella. Después de eso, lloré durante 3 días seguidos. No quería tocar nada. Todo me recordaba a ella. Pero al 4.º día, entendí que necesitaba hacerlo. No por Marta, por mí. No podía seguir viendo su manta vacía en la esquina. Cada pelo gris que encontraba se sentía como si algo se me rompiera otra vez. Contraté un equipo de limpieza profesional. Fueron 8 horas. Limpiaron todo a fondo, vapor, filtros especiales, cada superficie. No quedó rastro. También tiré el sofá viejo, el que Luna amaba. Compré uno nuevo. Lo entregaron un día antes de que Marta viniera. Mi casa estaba completamente limpia. Vacía, incluso. Sin Luna. Marta llamó a esa visita una cena de condolencia. Pero cuando llegó, no mencionó a Luna ni una sola vez. Ni una palabra. Entró, miró alrededor y sonrió. Huele mucho mejor aquí, dijo. Por fin te deshiciste de ese olor a animal. No respondí. Nos sentamos a cenar. Marta pasó la mano por el sofá nuevo, como aprobándolo. Se veía cómoda.
Tranquila. 5 minutos después, empezó otra vez. La tos. El jadeo. La misma escena de siempre. Solo que esta vez, ya no había nada que sostuviera su mentira. No puedo respirar, dijo, llevándose la mano a la garganta. Todo pasó igual que siempre. El jadeo, el vaso cayendo, la acusación. Cae pelo, está en el aire. Pero esta vez nadie se movió tan rápido. Manuel dudó. Y yo, ya no tenía ninguna duda. La miré sin apuro, dejando que terminara su escena. Esperé el momento exacto en que todo se sintió demasiado forzado, demasiado evidente. Entonces hablé. Marta, basta. No me hizo caso. Seguí. Luna murió hace 2 semanas. Se detuvo. Fue mínimo. Pero suficiente. Ese sofá llegó ayer, añadí. Nunca ha estado cerca de un gato. El silencio empezó a llenar la sala. Un equipo profesional limpió esta casa durante 8 horas. No hay ni un solo pelo aquí. Me levanté despacio, sin apartar la mirada. Así que dime, si no hay gato, ni pelo, ni nada, ¿por qué no puedes respirar? Manuel dejó de moverse. La miró. Luego me miró a mí. Y volvió a mirarla a ella. La respiración de Marta se normalizó de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su cara perdió color. El olor, intentó decir. Negué con la cabeza. No hay ningún olor. Di un paso más cerca. Llevas 10 años fingiendo esto. Y hoy se te olvidó que el gato al que eres alérgica, ya no está. Nadie dijo nada. Ni ella. Sal de mi casa, Marta, dije, tranquila. Y no vuelvas a usar mi vida como escenario para tu teatro. Se levantó sin mirarme. Sin discutir. Sin defenderse. Y se fue. Manuel no la siguió. Se quedó ahí, quieto, como si estuviera viendo algo por primera vez. Y en cierto modo, lo estaba. Esa noche entendió quién era realmente su madre. Luna ya no estaba. Pero incluso después de irse, fue la única que logró decir la verdad por mí.